Entonces nosotros habíamos empezado a ver potencia y raíces, bueno, en realidad falta un poquito para ver. Y lo que habíamos visto eran las propiedades de potencias. Estamos pasando rápido porque esto lo vimos en la clase pasada. Entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, lo que vimos fue la definición de potencias, propiedades de potencias, notación científica, ¿cierto? Y hasta ahí quedamos. Entonces, ¿cierto? Vimos, parece un ejercicio y alcanzamos a ver algo de raíces, pero falta el método de racionalización y ejercicio de problemas resueltos. Entonces, eso es lo que nos falta pasar. Y bueno, a eso vamos a tratar de orientarnos. La potencia, y esto es importante volver a repetir lo que es una potencia. Una potencia va a ser vamos a tener algo de la forma a elevado a la n, donde a puede ser un valor real, ¿cierto? Pero en un principio el n es un número natural. N pertenece a los naturales. ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que se repite a. Así que tiene que ser un número natural. ¿Ya? Esa es la definición de potencia. Debe ser un número natural. Y bueno, vemos algunas propiedades. Las propiedades que vimos con los ejercicios son algunas de las que tienen las propiedades de potencia. Por ejemplo, este ejercicio no voy a entrar tampoco en detalle, que ya lo vimos, pero sí recordar las propiedades que tenemos, que a elevado a la m por a elevado a la n, como tienen igual base, se va a mantener la base y se suman los exponentes. Hay una multiplicación de potencias, se suman los exponentes siempre y cuando las bases son iguales. Y para una base distinta de 0, está elevado a 0, ¿cierto? Entonces a elevado a 0 siempre va a ser igual a 1, que es en el caso del ejercicio. Acá ya tenemos dos propiedades para potencias. Otra propiedad que podemos ver aquí es que ahora si tenemos una potencia elevada a otro exponente, ¿cierto? Es decir, a elevado a la m elevado a la n, ¿cierto? Lo que va a pasar es que se debe multiplicar sus exponentes, m por n, porque este está elevado a elevado. Así que se multiplica. Y otra cosa importante es que el exponente par, ¿cierto? Si el exponente es par y la base es negativa, se convierte en positiva. Eso. Es otra propiedad de las potencias. Bueno, y aquí este ejercicio nos ayuda a ver de que en realidad no hay ninguna propiedad para sumas, ¿cierto? Solamente que debemos analizar el ejercicio y ver qué propiedad podemos ocupar de otra forma. En este caso, como se repiten 4 veces el 2 elevado a 6 y el 4 elevado a 4 también lo puedo escribir 2 elevado a algo, ¿cierto? Hacemos esas transformaciones y podemos encontrar el resultado. Entonces, esas son las propiedades de potencia, aunque igual faltan algunas. Hay una que me falta decir, que pondría otra propiedad, aunque no está muy clara aún todavía, pero yo puedo definir ahora, tenemos que a elevado a n, esa es una potencia. ¿Qué pasa si ahora el exponente es negativo, es decir, menos n pertenece a los enteros? Es decir, es un valor negativo. Puede ser un valor positivo o uno negativo. Pero si fuera negativo, a poner que menos n pertenece a los z negativos. ¿Qué pasa? Si eso implica que este potencia se va a poder escribir de esta forma. 1 partido por a elevado a la n. Y fíjense que el n ya es positivo.
Y así menos n pertenece a los enteros negativos, el n pertenece a los enteros positivos, así que es un valor natural. Y entonces a elevado a menos n va a ser 1 partido por a elevado a la n. Esa yo creo que es una de las propiedades que no está dicha, ¿cierto? Pero que nos va a ayudar más adelante. Y entonces fíjense que ahora extiendo el conjunto de los exponentes a los enteros. Ya no solamente son solo naturales con este exponente positivo, sino que pueden ser positivos y además negativos. Ya definiendo de esta forma. Entonces, la notación científica también la vimos, ¿cierto? Y nos dice de que este número tan pequeñito lo podemos escribir de esta forma, 1,213 por 10 elevado a menos 9, donde ese menos 9 va a ser la diferencia entre los dígitos distintos de 0 restando la cantidad de dígitos del número. Hay 4 y acá hay 13. Entonces 4 menos 13 va a ser menos 9. Y esta va a ser la notación científica de este número chiquitito, chiquitito. Y bueno, nosotros vimos un problema, tampoco lo vamos a analizar tanto hoy día, sino que hay que recordar que los problemas vamos a trabajarlos según Polya, ¿cierto? Y Polya dice que son 4 pasos. Tenemos que identificar los datos, después plantear el problema, es el segundo paso, resolver o ejecución, ¿cierto? Y el último paso, que no por eso va a ser el menos importante, en realidad es el más importante, es la respuesta, ¿ya? Así todos llegan hasta la ejecución y nunca escriben la respuesta, ¿ya? Y creen que con eso pueden decir lo que está pasando. Pero si yo le coloco x igual a 3, en un sentido más general, no sé de qué están hablando. Entonces necesito responder a la pregunta. Y la pregunta es: ¿qué número es x, cierto? Y entonces el valor de x es 3. Hay que responder. Eh, y fíjense que este ejercicio también fue hecho considerando las propiedades de potencia. Que aquí la división, ¿cierto? Es x elevado a 9 menos 8. Va a ser igual a x. Entonces eso me va a ayudar a calcular y ver cuánto vale Cristóbal me pregunta: profe, si encierro el resultado en un cuadrito. Esa no es la respuesta tiene que ser con palabras, porque lo que me importa es que ustedes, lo que le importa a mí y a todos los profesores es saber que los alumnos entienden qué significa ese número. Y a veces no solamente es un número, sino que es una magnitud y necesita una unidad de medida. Entonces, y determinar qué unidad de medida y qué estamos hablando, esa es la respuesta. Eso es saber entender, saber, los profesores quieren saber que los alumnos, ¿cierto? Y ustedes también, que se complete el aprendizaje, que lo sepan resolver y sepan de qué estamos hablando. Esa es la idea de la respuesta. Entonces, colocarlo en un cuadrito no me sirve, ¿ya? Necesito que me diga con palabras o con unidad de medida, si es que la piden, qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está preguntando. ¿Ya? Ese es el valor importante de la respuesta. Y si se fijan siempre en las pautas después, van a darle un valor, un porcentaje, eh, un porcentaje del puntaje total de resultados a esa frase, que claro, el valor de x sería 3, esa es, y así de cortita, y puede valer 0,2, 0,3, 0,5, que son puntos para la prueba, y los pierden porque no escriben eso. Y la gran mayoría obviamente es que sabe de qué estamos hablando, pero no se escribe y por lo tanto no tienen el puntaje. Así que es como la respuesta siempre es como la más olvidada del procedimiento de resolver un problema. Y
es súper necesario porque ahí vamos entendiendo de qué se trata lo que se está pidiendo. En realidad esa es la respuesta, no solo x igual a 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver raíces. Creo que hasta aquí llegamos ayer, ¿o no? ¿Vimos algo más? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Esto lo vimos el lunes o no? Como tengo dos cursos, no sé dónde quede el uno y dónde queda el otro. Creo que vimos algo de esto, ¿no? Bueno, lo vamos a explicar igual. Parece que adelantamos poco de raíces. Ah, ya, gracias. Pero ya vimos esta página, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí no me acuerdo la página exacta. Ya, gracias, Agustín. Bueno, igual lo vamos a conversar. Bueno, las raíces es, fíjense que está definido de esta forma. La raíz enésima de A es igual a B, solamente si B elevado a la N es igual a A. Si uno lo quiere pensar de otra forma, ¿cierto? Podemos pensar que la raíz enésima es en realidad A elevado a 1 partido por N. ¿Qué cosa es 1 partido por N? La definición de potencia era que A elevado a N, ¿cierto? Eso era una potencia y N era natural, ¿cierto? Después le extendimos un poquito más, conversando ahora recién con ustedes, y dijimos que podría llegar a ser entero, ¿cierto? Porque definimos qué cosa era A elevado a la menos N, que era 1 partido por A elevado a la N. Pero esto no es lo mismo que eso, entonces lo que en realidad lo que vamos a hacer es extender este N, que era natural, entero, y ahora lo vamos a extender a los racionales. Fíjense que 1 partido por N es un número racional, ¿ya? Y entonces estoy diciendo que A elevado a este número racional va a ser igual a B, siempre y cuando B elevado a la N va a ser igual a A. ¿Ya? Entonces, ahí estamos definiendo y extendiendo eh, la definición de potencia con un cierto exponente diferente. Y bueno, como esta extensión ya se pone un poquito más diferente que la anterior, ¿cierto? No vamos a hablar de que son potencias, sino que son raíces. Y entonces, en este caso, el n, este n de aquí, debe ser mayor que 1 y es un valor entero. Y voy a necesitar que la pertenezca a los reales, ¿cierto? Siempre y cuando el n es impar y el a sea positivo 0 cuando el n es par. ¿Para qué? Para que el resultado, ¿cierto? Final sea un valor real, porque si no, no, no tenía, no, ay, se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, ya sé. Si el A es positivo, si el A no es negativo, si el A fuera negativo para n par, el resultado final no sería un valor real. Como por ejemplo, si n es par y A es negativo, ¿cierto? Entonces la raíz enésima de A no pertenece a los reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, ¿cierto? Eso no pertenece a los reales. En realidad esto es, lo llamamos sí, que es el número imaginario, a los complejos. Pero como les decía, ahora no vamos a ver números complejos, estamos viendo solo hasta los números reales, así que por eso hacemos esa restricción. Voy a borrar porque vienen más cosas por aquí. Entonces, tenemos también una potencia de exponentes fraccionarios y, como les decía yo, la raíz enésima de A se puede escribir como A elevado a 1 partido por n, ¿cierto? Entonces esto va a ser A elevado a la m por elevado a 1 partido por m. Entonces tengo dos potencias y se multiplican y entonces me queda m partido por n, la que está acá. Entonces la raíz enésima de A elevado a la n me va a quedar A elevado a m
partido por n. Y este tipo de potencias tienen ciertas propiedades que son las siguientes. La raíz enésima de a por la raíz enésima de b es igual a la raíz enésima de a por b. Si tengo la división también se va a cumplir. La raíz enésima de la raíz enésima de a es la raíz m por n de a. La raíz enésima de a elevado a la m es la raíz enésima de a elevado a la m. Y a por la raíz enésima de b es igual a la raíz enésima de a elevado a la n por b. ¿Por qué se tienen todas estas propiedades? Bueno, por propiedades de potencia. Porque acuérdense que esto es a elevado a 1 partido por n por b elevado a 1 partido por n. Tienen igual exponente. Así que esto va a ser igual a por b. Puedo agruparlo y lo pongo elevado a la n, que es exactamente igual a lo que está aquí. Entonces, viene directamente de las propiedades de potencia. De la misma forma tenemos la división, así que no lo vamos a hacer. Bueno, lo podemos hacer rapidito. Me queda a elevado a 1 partido por n por b elevado a 1 partido por n, ¿cierto? Tengo división y tengo exponentes iguales, así que esto es lo mismo que a elevado a partido por b por 1 partido por n. Este de aquí es la raíz enésima de la raíz enésima de a. Parece que fuera trabalengua, pero no se preocupen. La raíz enésima de a es a elevado a 1 partido por n. La raíz enésima es la base, que va a ser esta, elevado a 1 partido por n. Entonces tengo potencias de potencia, así que se multiplica, ¿cierto? Me queda m por n. Que es exactamente lo mismo que está aquí. Y esta de aquí, la raíz enésima de a la m, esto es a elevado a 1 partido por n por m, ¿cierto? Pero esto puede ser igual a, como es potencia de potencia, es m partido por n. Pero si quieren lo podemos hacer así, a elevado a la m por 1 partido por n, ¿cierto? También se multiplican y me da lo mismo. Y esto de aquí es exactamente eso. Así que por eso son iguales. Y esta que no tiene raíz ni nada, podemos decir que esta es la raíz enésima de a elevado a la n. Que la raíz enésima de a elevado a la n es igual a la raíz a elevado a la n elevado a 1 partido por n. Entonces me queda a por n partido por n. Y eso es 1. Así que es a. Así que estos son iguales, ¿cierto? Son iguales por la raíz enésima de b. Y la raíz enésima de algo por la raíz enésima de otra cosa, por la primera que tenemos, es igual a las dos, ¿cierto? Y dejamos la raíz solita, afuera. Ahí r enésima de a elevado a la n por b. Así que, aunque parezca extraño, ¿cierto? Las raíces tienen el mismo comportamiento en las potencias porque son potencias, pero ahora los exponentes son de tipo racional, son fracciones, ¿ya? Son de este tipo. Entonces, como les decía, se tienen que comportar igual que las potencias y van a tener las mismas propiedades de ellas. Simplifiquemos la siguiente expresión. 243 elevado a 0,2 menos 17 por 3. Este es un menos 3 medio y menos un medio. Sí, Pablo, hay asistencia. Debe colocar presente en el chat. Ahí ya tiene la asistencia. Gracias. Entonces, bien. Y entonces vamos a colocar 243, vamos a querer escribirlo como una potencia, y el 0,2 lo tenemos que cambiar a fracción. Entonces, creo que esto ya lo vimos cambiar. Entonces 3 elevado a 5 y 0,2 es un quinto, menos 17, 9 es 3 elevado a 2, por elevado a menos 3 medios. Y todo eso elevado a menos un tercio.
Entonces, tengo, aquí yo voy a multiplicar porque es un exponente por un exponente, ¿cierto? Y 5 por un quinto, es 5 quinto que es 1, o lo podemos pensar que se puede simplificar. Estoy multiplicando y dividiendo por 5, así que se me va. Y aquí estoy multiplicando por 2 y dividiendo por 2. También lo puedo simplificar. Entonces esto es igual a 3. Ah, ¿verdad que puedo seguir? Entonces me queda 3 elevado a 1 menos 17, y aquí me va a quedar 3 elevado a menos 3. Entonces, esto lo puedo reemplazar de la siguiente forma. Como es 3 elevado a menos 3, este signo negativo, ¿cierto? Hace que de vuelta el número me queda 1/3 elevado a 3. Y entonces me queda 1 partido por 27 por 17. Es decir, me queda 3 menos 17 27avos. Todo eso elevado a menos 1/3. Bueno, amplifico por 27 el 3, ¿cierto? Me queda denominador común 27. Y entonces resto y me da 64 partido por 27. Este elevado a menos 1/3. Hay un menos, así que lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Me queda 27, 64, 1/3. Aquí hay una forma de hacerlo. No sé si lo entienden bien, pero lo que hacen aquí es transformar el 1/3 en la raíz cúbica y pensamos cuál es la raíz cúbica de 27 y cuál es la raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 27 es 3 y la de 64 es 4, así que sería 3. Si lo quieren hacer con esas raíces, no hay ningún problema. Pero si podemos pensar también en potencias y podemos hacerlo así. 27 es 3 elevado a 3 y 64 es 4 elevado a 3. Entonces elevado a 1/3. Entonces esto es 3 por 3 por 1/3 partido por 4 por 3 por 1/3. Se me van los 3, se me van los 3 y entonces me queda 3/4. Es lo mismo de allá. O sea, igual pienso cuál es la raíz cúbica 27, pero a veces hasta decir esa pregunta uno se confunde, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz cúbica de un número? Ya. Pero yo puedo decir, ¿qué número elevado a 3 me da 27? En la misma pregunta, pero ya de cierta forma diferente, ¿cierto? Y ya se puede explicar y ver mejor el resultado. Calcula el valor de la raíz de 20 más la raíz de 80 menos la raíz de 45 partido por la raíz de 5. Bueno, en primer lugar aquí uno dice, pucha, ¿y por dónde parto? Todas esas raíces no tienen raíz exacta, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, entonces tengo que empezar a ver los factores de ese número, que lo puedo separar. Entonces, por ejemplo, el 20 es 5 por 4. El 80 es 5 por 16. 16. Muy bien, gracias. 5 por 16. Y el raíz de 45 es 5 por 9. 9. Muy bien, gracias. 5 por 9. Entonces ya el 4, el 16 y el 9 que encontramos son cuadrados de número. Así que eso me van a ayudar. Entonces eso es lo que coloco. 4 por 5, 16 por 5 y 9 por 5. Y por la propiedad que vimos que puedo separar las raíces, ¿cierto? Entonces me va a quedar la raíz de 4, que es 2. Entonces me queda 2 raíz de 5. La raíz de 16, que es 4. Así que me queda 4 raíz de 5. Y la raíz de 9, que es 3. Y entonces me queda 3 por raíz de 5. Todos tienen raíz de 5, así que lo que vamos a hacer es sumarlas, ¿cierto? 2 raíz de 5 más 4 raíz de 5 son 6 raíz de 5. Menos 3 son 2 raíz de 5. Me queda, 4, 5, así. 4, 5, 6 son 6, menos 3 son 3. 3 raíz de 5 partido por raíz de 5. Y aquí yo puedo simplificar las raíces de 5, ¿cierto? Y me queda el valor de 3. Y ese es el resultado final. ¿Ven?
Al principio se veía una cosa bien rara, ¿cierto? Pero el resultado me da 3. Bastante bonito. Otra forma de analizar lo que podemos usar las raíces es la racionalización. Pregunta, ¿este número en qué conjunto está? ¿En qué conjunto pertenece? ¿Será un número natural, entero, racional, irracional? Reales, o sea, irracional, creo. Irracional. ¿Por qué sería irracional? Porque la raíz de 3 no es concreta. Muy bien, claro. La raíz de 3 no es un número entero, ¿cierto? Es un decimal infinito además. Y Para no que, se puede expresar como fracción. claro, y no se puede expresar como fracción. Entonces, lo que vamos a hacer, este es un número irracional, pertenece a los racionales. El problema de escribirlo así, los números irracionales son bien complicados de trabajar porque es como que es una representación del número, no es el número, porque el número tiene infinitos decimales. Entonces siempre va a ser una representación. Entonces lo que vamos a hacer para poder más o menos maniobrar este tipo de números es que por lo menos sea lo más parecido a un número racional, ¿ya? Y en ese sentido, los números racionales, cuando hacemos operaciones, nos preocupamos de que el denominador sea natural o entero, en realidad, ¿cierto? En realidad, para que sea un número racional, o sea, los racionales son todos los elementos que son de la forma P partido por Q, donde P y Q pertenecen a los enteros. O sea, necesito que el numerador y el denominador sean enteros. Por eso esto de acá no es un número racional. Ya está a la mitad porque aquí el numerador es entero, pero el denominador no. Lo que me hace hacer la racionalización es transformar el denominador a un número entero. Y así es más fácil, ¿cierto? Poder sumarlos si son los dos números enteros porque voy a trabajar como si fueran racionales, ¿cierto? Y puedo encontrar el factor común entre los dos, pero necesito que el denominador sea un número entero. Entonces lo que hacemos es racionalizar ese número. Lo único que hacemos es multiplicar el número por un 1 conveniente. Esto es un 1, ¿cierto? Porque es este partido por el mismo, así que es un 1. Estoy multiplicando este número por 1. Así que en realidad este valor es equivalente a eso, ¿cierto? Es lo mismo, pero multiplicado por un 1. Un 1 bien conveniente, sí, pero es un 1 al final y al cabo. ¿Cómo sacamos este número, el 1 conveniente? Bueno, la idea es, ya que aquí nos acordamos un poquito de álgebra, de lo que viene después, uno se acuerda de la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, ¿cierto? Son dos binomios que son iguales, pero con signos distintos. La suma por su diferencia hace que el primero sea al cuadrado y el segundo al cuadrado. Y no haya doble producto, que es lo que me va a molestar. Entonces tengo los dos al cuadrado, entonces este lo transformo en un cuadrado, es decir, desaparece la raíz. Esa es la idea, quiero que desaparezca la raíz. Entonces, si yo hago la suma por su diferencia de esos dos valores, me queda el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Entonces me quedan los dos valores enteros, ¿cierto? Y me puede dar entonces el resultado. En realidad es 6. Lo escribimos 2 por 3 porque después lo vamos a simplificar. Y arriba, bueno, tengo que multiplicar el 3 por lo que está aquí arriba, ¿cierto? 3 por eso. Pero me di cuenta que no es necesario multiplicarlo porque como abajo me da 2 por 3, simplifico los 3. Y entonces me queda 3 menos la raíz de 3 partido por 2. Igual este sigue siendo un número irracional, o sea, eso no va a cambiar. Son números equivalentes, así que tienen que estar por lo menos, tienen que estar en el mismo conjunto, ¿cierto? Pero, como les decía, este es más bonito, ¿cierto? ¿Por qué es más bonito? Porque tengo el denominador entero. Entonces puedo ahí ya trabajar un poco más, sumando, restando con algún otro. Lo que estoy esperando que funcione. Entonces, una otra
forma de trabajar las raíces, ¿cierto? Son en estos números irracionales, ¿cierto? Que aparecen unas raíces. Y lo que hacemos es racionalizar ese número. Entonces ahora vamos a ver un problema, que es el problema resuelto 2, que me dice que el área total de un cubo es 150 metros cuadrados. Calcular la medida de su arista y su volumen. Ese es el problema. El área total de un cubo es 150 metros cuadrados. Calcular la medida de su arista y su volumen. Tengo que calcular dos cosas. O sea, aquí tengo mi cubo. ¿Ya? ¿Qué es una arista? ¿Sus lados? Sus lados, pero ¿lados de qué? Es lo que conecta los lados, Las líneas. Las líneas. Es, La línea que conecta los vértices. los palitos. sí, bien, sí. Son los palitos, claro. Aquí en un cubo no hay lados, hay caras. Son estas, ¿cierto? Esa, la verde, la rosada, la celeste, esas son caras. Y las que unen las caras se llaman aristas. Y los Y esto- términos serían los vértices. Y claro, y la intersección de las aristas son los vértices. Entonces dice calcular la medida de las aristas, así que hay que calcular esa medida, lo que dibujé con rojo. Como es un cubo, esta vale lo mismo que esta de aquí, ¿cierto? Y vale lo mismo que la profundidad. Que me equivoqué. Todas valen, vamos a llamarla A. A. Es un cubo, así que todas valen lo mismo, ¿cierto? Entonces, según Polya, ¿cierto? Tenemos que identificar los datos. ¿Qué datos nos dan? En primer lugar, me dan que es un cubo, ¿cierto? Es importante. ¿Por qué? Porque por eso yo coloqué A, porque si es un cubo, todos sus aristas, ¿cierto? Valen lo mismo. Y la otra información que encontramos es que el área total del cubo es 160 metros cuadrados. Ahora, ¿se acuerdan cómo se calcula el área de un cubo? Sí. Es una arista elevado a 3. Eh, De un cuadrado Es- es lado por lado. Es 6 por el cuadrado de los lados. Exacto. Debería ser 6 por A al cuadrado. 6 por A cuadrado, claro. Sí, lo que me dijeron al principio es el volumen. Y uno siempre se confunde mucho entre el área y el volumen, porque cuando uno tenemos una figura plana, ¿cierto? Por ejemplo, un cuadrado. Aquí sí que A por A es el área, y es como el total de todo, y el área va a ser A cuadrado. ¿Cierto? Entonces, uno piensa que se va a llamar igual en 3 dimensiones, pero no. Lo que queremos para calcular lo que contiene todo es el volumen. Y el volumen, ¿cierto? El volumen, ese es A al cubo. Pero el área del cubo, vamos a dibujar el cubito aquí, para que sea distinta a esa. El área del cubo va a ser como el área de las caras, pero tenemos 6 caras. Así que va a ser 6 por el área de cada cara, es decir, A cuadrado. Entonces el área total del cubo en realidad es 6 A cuadrado. Me dicen que vale 150 metros cuadrados. Entonces esa es la información, ¿ya? Y bueno, todo lo que escribimos con rojo es lo que nosotros deberíamos acordarnos sobre áreas y volúmenes de figuras geométricas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer según Polya? Tenemos que planificarnos. ¿Cuál es el planeamiento del problema? El planteamiento del problema, perdón. El planteamiento del problema, primero en realidad se va a plantear según la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la medida de la arista y el volumen del cubo? Esa es la pregunta. Fíjense que no está
En el ejercicio no está como pregunta, ¿cierto? Pero dice calcule la medida de la arista y el volumen. Así que si uno lo transforma en pregunta sería eso. Bueno, y entonces podemos considerar el planteamiento como lo que estamos viendo y analizando recién, ¿cierto? Si A es la arista del cubo, y dado que el área del cubo corresponde a la suma de las 6 áreas de las caras, se determinará el valor de la arista como sigue. A es igual al área total partido por 6. Claro, ¿por qué? Porque acuérdense que dijimos que el área total, área total, con área T es 150, ¿ya? Metros cuadrados. Y teníamos por otro lado que el área era 6A cuadrado. Entonces, si despejamos el valor de A aquí, ¿cierto? Esto va a ser A cuadrado es igual al área total partido por 6. Y como está el cuadrado, va a ser A igual a la raíz de área partido por 6. En realidad, un número al cuadrado tiene valores positivos y negativos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, menos 2 al cuadrado me da 4 y 2 al cuadrado también me da 4. Si considero el 4, la raíz puede tener valores positivos y negativos. Pero como estamos hablando de magnitud, vamos a considerar solamente su valor positivo. Y entonces el área está determinada así, que en este caso lo definieron así. Área total, la raíz de área total partido por 6. Luego, para determinar el volumen, el valor de la arista se elevará al cubo, ¿cierto? Entonces el volumen va a ser A al cubo, que es lo que nosotros analizamos, ¿cierto? Y recordamos cuánto era el volumen. Entonces, ya que tenemos el planteamiento, hay que igual escribir, ¿cierto? Siempre es bueno escribir lo que vamos a hacer, para después llegar y hacer. Y entonces ahora vamos a resolver y hacer la ejecución del problema. Entonces, el área total son 150 y entonces A vale 20, la raíz de 25, que vale 5 metros. Claro, porque en realidad aquí es 5 metros cuadrados, ¿cierto? Aunque uno no le pone la unidad de medida cuando uno está calculando, pero igual es bueno tener una idea. Tengo la raíz, así que se me va a ir el cuadrado de aquí. Y esto es 2, y aquí yo lo puedo simplificar por 3. Me queda 50, ¿cierto? Y 2 por 1 y 50 son 25. Entonces me queda raíz de 25. 25m. Y entonces la raíz de 25 es 5. Entonces A es igual a 5 metros. Y lo último es, perdón, ahora tenemos que calcular el volumen, ¿verdad? Que nos piden dos cosas. Y entonces el volumen, bueno, va a ser 5 elevado a 3. Entonces el volumen es 125 metros cúbicos. Y por último, entonces la respuesta tendría que ser la medida de la arista del cubo es 5 metros y el volumen de este son 125 metros cúbicos. Ya como les digo, siempre es importante escribir la respuesta porque lo más probable es que al resolver el volumen se les va a olvidar esa unidad de medida, ¿cierto? Porque uno coloca los numeritos que tenemos que calcular y no sé qué. Entonces ya cuando uno hace la respuesta, uno tiene siempre que escribir la unidad de medida. Ahí sí que sí, porque ahí yo voy a saber si está en realidad correcto o no. Puede que aquí les digo desaparezca en algún momento, pero en la respuesta no debe desaparecer la unidad de medida. Por eso también es súper importante escribir la respuesta. Ya, eso era la clase 2 que nos faltaba ver, era la parte de raíz. Y entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a esto. ¿O claro? Parece que no. profe. No, profe, No, profe, ninguna. ninguna. Ya, Me equivoqué. ¿no? Ya, súper. Entonces vamos a pasar a lo que tenemos que ver esta semana. Sería la clase 3.
deben haber hecho la actividad 4 y 5 para poder estar más atento a esta clase. Entonces, hoy día vamos a ver álgebra, definiciones y operaciones y operatorios. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el objetivo de aprendizaje, los contenidos, el reforzamiento de contenidos y resolver ejercicios y problemas propuestos. Entonces, el objetivo de aprendizaje va a ser utilizar expresiones algebraicas para la resolución de problemas en contextos diversos. Entonces, vamos a ver el conceptos básicos del álgebra. Vamos a ver la suma y resta de expresiones algebraicas, multiplicación de expresiones algebraicas y productos notables. Además, de ejercicio de problemas resueltos con expresiones algebraicas. Y entonces, lo último que vamos a ver son, bueno, lo que necesitamos para ver esto es las propiedades de potencias. Entonces, ahora vamos a ver 3 ejemplos. Por ejemplo, el cuadrado de la suma de 2 números. Si no lo escribimos en palabras, ¿cierto? Tenemos esa frase, que es un poco larga, pero la podemos reducir, ¿cierto? Así, como forma matemática. X más y al cuadrado. ¿Qué cosa es X más y al cuadrado? Estoy sumando 2 números y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la suma de 2 números va a ser eso de ahí. Decir que A es un número real es lo mismo que decir que A pertenece al conjunto de los números reales. A pertenece a R. 1/3 de la suma de 2 números es mayor que su producto. Si lo escribimos en su expresión matemática, esto va a ser igual a R más S tercios, es mayor que R por S. El tercio de la suma de 2 números va a ser mayor que el producto de ellos, que es su producto. ¿Ya? Estos son ejemplos de cómo pueden transformarse un tipo de oraciones, ¿cierto? A un lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje matemático o notación matemática es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. Estos símbolos van a ser representan un concepto, una relación, una operación o una fórmula matemática según ciertas normas que vamos a ver. Ya, entonces fíjense que estos ejemplos, ¿cierto? Los podemos escribir en forma matemática así. Y siempre cuando tengamos un problema, la idea es tratar de traducir, ¿cierto? Al lenguaje matemático para poder resolver el problema. ¿Qué cosa es el álgebra? Bueno, la matemática en sí tiene varias áreas. Nosotros en el colegio la han visto, ¿cierto? Hay una parte que es de números, ¿cierto? Lo que vimos recién. Vimos que es la aritmética y todo lo demás. También vemos lo que es geometría, probabilidad, estadística, ¿cierto? Y hay otra área que se llama álgebra. Y entonces, el álgebra es una área de la matemática, que hay otras como les indiqué y hay muchas más también, que trata de de las cantidades en general, representándolas por medio de letras, números y otros signos para hacer referencia a múltiples operaciones. Ya entonces, cuando uno dice, uy, estoy sumando letras, ¿cierto? Ese es el álgebra. O estoy operando letras, ese es el álgebra, porque lo estoy haciendo tan general que no puedo sumar 2 por 3, perdón, no puedo multiplicar 2 por 3. No lo quiero hacer para cualquier número enteros, cualquier número real. Entonces coloco X por Y,
¿cierto? Ahí lo hago generar. Y ahí ya no estoy haciendo una operación de números, sino que estoy trabajando algebraicamente la propiedad. Bueno, menos x elevado a la n va a ser un término algebraico. Los términos algebraicos son de esta forma. ¿Ya? Tengo un número y tengo una incógnita, un valor x elevado a algo. Eso es una expresión o un término algebraico. Entonces, un término algebraico está dividido en dos partes. El factor numérico y el factor literal. ¿Ya? Siempre puede ir acompañado a un número y un factor literal. Si no hay número, quiere decir que está multiplicado por 1. Así que en realidad siempre está así, se puede descomponer de esos dos. Y las expresiones algebraicas van a ser las que están acá, es decir, este es un término algebraico y las expresiones algebraicas van a tener más de un término, ¿cierto? Y van a ser, por ejemplo, de esa forma. Cualquier cosa que tenga multiplicación, división, suma y resta de factores literales y literales con factores numéricos multiplicados. Es una expresión algebraica. Y las expresiones algebraicas se pueden dividir en dos. En monomios y en polinomios. Los monomios son las expresiones algebraicas que tienen un solo término, como el menos 5x a la n que vimos. Y los polinomios son los que tienen dos o más términos. Entonces los polinomios se pueden subdividir en estos tres. Hasta las 4, me preguntan hasta qué hora es la clase, hasta las 4:10. Tenemos 10 minutos más, ¿ya? Es de 3:10 a 4:10. Y entonces los polinomios, en realidad, los polinomios se dividen en binomios, trinomios y después, si tienen más de 3, se les llama polinomios. Porque tienen más de 3 términos. ¿Ya? Pero decirle polinomio a los polinomios después es como medio. Pero los polinomios se pueden encontrar. Podemos hablar de binomio, de trinomio, y cuando ya es más general, ¿cierto? Le decimos polinomios nomás. Si no, tendría que decir cuatrinomio, quintonomio. No, esas palabras no existen. Binomios y trinomios. Y si no, decimos polinomio en general. ¿Cómo vamos a sumar o restar términos algebraicos? Bueno, lo que hacemos es ver si las expresiones literales, la parte literal, ¿cierto? Tienen que ser iguales, ¿cierto? Y entonces vamos a sumar o restar o multiplicar, o sea, sumar o restar los términos numéricos. Por ejemplo, aquí, 7ab cuadrado menos 4ab cuadrado y menos ab cuadrado, los tres tienen los términos algebraicos, los términos literales iguales, ¿cierto? Entonces vamos a sumar los números. 7 menos 4 son 3 menos 1 tengo la resta. 7 menos 4 menos 1. De la misma forma puedo ver el AB. Entonces voy a sumar 2 más 1. Aquí. El menos 11A no hay ninguno, así que se mantiene. Y el 1 tampoco es ninguno, así que se mantiene. Entonces ahora digo 7 menos 4 menos 1. Me da 2. Entonces me queda 2AB cuadrado. 2 más 1 es 3. 3AB menos 11A menos 1. Entonces esa es la forma de sumar los términos algebraicos. Tenemos que reducir los términos que son parecidos, ¿cierto? Entonces buscamos las partes literal que sean iguales y sumamos los números. Pongamos acá, CAP igual a 3A más 2B menos 4C y Q 5B menos 4A más 2C. Entonces dice determine Q menos P menos P menos Q. Entonces lo que uno tiene
al principio lo que tiene que pensar, o sea, lo primero que piensa, bueno, se reemplaza y se resuelve, ¿cierto? Entonces, reemplacemos. Entonces, P es lo que está en rojo, Q es lo que está en negrito, ¿cierto? Q es lo que está, perdón, Q es lo que está en rojo, P es lo que está en negro, ¿cierto? Así que esto es Q, esto es Q, y esto es P, y esto es P. No lo reemplacé. Pero me doy cuenta que hay unos signos negativos, ¿cierto? Antes del paréntesis. Cuando hay un signo negativo, ¿qué es lo que hacemos? Cambia Pasa, los signos del paréntesis. muy bien, cambia los signos del paréntesis, muy bien, Karina. Entonces me va a quedar menos 3a, menos 2b, más 4c. O al otro lado, menos 5b, más 4a, menos 2c. ¿Ya? Entonces, si yo aquí busco los términos semejantes en este paréntesis grande, voy a tener 5b menos 2b y entonces los resto y me da 3b. Ahora si lo hago con el a, me queda menos 4 menos 3 menos 7 y 2c más 4c, 6c. De la misma forma hago los que siguen, ¿cierto? De menos 3 más 4 son 7, 2 menos 5 es menos 3 y menos 4 menos 2 son menos 6. Ahora, ¿qué pasa? Tengo paréntesis de nuevo y tengo un signo menos, ¿cierto? Entonces, cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Y entonces, voy a cambio el signo y veo qué pasa. Menos 7 son menos 14a, ¿cierto? Reduzco los términos semejantes. 3 más 3 es 6b y los c son 6 más 6, 12. Entonces, el resultado final son menos 14a más 6b más 12c. Ahora vamos a ver la multiplicación. Bueno, si tenemos dos monomios, los monomios son un término nomás. Por ejemplo, este es un monomio. Y acá hay otro monomio. Y ahí lo borré, pero aquí está el puntito de la multiplicación. Entonces voy a multiplicar esos dos monomios. ¿Cómo multiplico esos dos monomios? Bueno, multiplico los números, ¿cierto? Y después me acuerdo todo lo que son las propiedades de potencia, ¿cierto? Y entonces las propiedades de potencia me dicen que ay, porque que estaba viendo que había un micrófono apagado. Prendió. Ya, entonces, ¿cómo multiplico? Voy a multiplicar los números, ¿cierto? Y me preocupo de las potencias. Las potencias dicen a igual base, aquí tengo A nomás, entonces que me queda A, pero aquí agrupo el M con el M, me queda M con M, ¿cierto? Y el X con el X, y el X con el X. Las propiedades de potencia dicen que igual base, sumo exponente, ¿cierto? Entonces sumo 3 más 3 y 5 más 2. Me queda menos 21 a la cuarta, m a la 6, x 7. Así se multiplican los monomios. Ahora, si tengo un monomio y un polinomio, pongamos así. Tengo un monomio, un polinomio, fíjense que este polinomio tiene 4 términos. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar el 2 por 5a, el 2 por 2z, el 2a por menos 3az y el 2a por 8. Es decir, multiplico el monomio por cada uno de los términos. Y entonces queda la multiplicación de dos monomios, ¿cierto? 2a por 5a, multiplico los números y multiplico las potencias. Me va a quedar 2 por 5 son 10 y a por a cuadrado. Y el otro también, 2 por 2 son 4 y a por z a z, 2 por 3, 2 por menos 3 menos 6, a por a es a cuadrado y z por z me queda a cuadrado z. Y 2a por 8 sería 16a.
Y ahora polinomio por polinomio. Supongamos un binomio con un trinomio. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el x y lo multiplico por cada uno de los términos. Después le sumo el 3 y lo multiplico por cada uno de los términos. Y entonces ahora me queda el monomio con un polinomio como teníamos antes, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que hacer x por x cuadrado, x por 2x y x por 7x. Me queda x cubo, 2x cuadrado y 7x. Y el 3 en cada uno de ellos, ¿cierto? Por eso me queda 3x cuadrado más 6x más 21. Y entonces ahora yo reduzco términos semejantes, ¿cierto? Entonces el x cubo lo dejo igual. El x cuadrado es 2 más 3, son 5x cuadrado. Y los x son 13x. Y el número me queda solito. Entonces esa es la multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Entonces, fíjense que vamos a volver a hacer el mismo ejercicio anterior. Pero ahora lo vamos a hacer de otra forma. En realidad podemos ver que Q menos P menos Q se puede reducir antes de llegar y reemplazar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Cambiamos, hay un signo menos delante del paréntesis, ¿cierto? Así que cambio lo que está dentro del paréntesis. Y entonces después yo puedo sumar, me queda 2Q menos 2P. Y es decir, en realidad yo puedo factorizar por 2, entonces me queda 2 por Q menos P. Fíjense que ahora ya la expresión es mucho más corta, así que puedo ya escribirlo y encontrar los términos más rápidamente. Entonces, 2Q menos P va a ser 2 por este de aquí es Q, ¿cierto? Y este de aquí es P. Nuevamente tengo el signo negativo, así que cambia el signo dentro del paréntesis y me va a quedar lo que como está acá abajo. Resuelvo y busco términos semejantes. 5b menos 2b es 3b, ¿cierto? Menos 4a menos 7 menos 3a son menos 7a. Y 12 más 4c son 6c. Entonces, ese es el resultado que me queda, pero estoy multiplicando por 2. ¿Qué hago con el 2? Multiplico por 3, multiplico por 7 y multiplico por 6. Y me quedan los tres términos. 6b menos 14a más 12c. Entonces 2q menos p va a ser menos 14a más 6b más 16c, que es el mismo valor que teníamos antes. Entonces, para que vean, es exactamente igual, ¿cierto? Lo que teníamos antes ahora, pero fíjense que lo hicimos súper más cortito. Entonces, siempre es bueno tener las propiedades de las operaciones algebraicas, ¿cierto? La factorización y las ponderaciones a mano para poder saber cómo se puede resolver el ejercicio más simple. No estar ahí trabajando. Vamos a dejar hasta aquí, ya que estamos en la hora. ¿Alguna duda, consulta acá? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, súper. No, Bueno, profe. ya, entonces lo dejamos hasta acá. Que estén bien, nos vemos el jueves. El jueves tenemos clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Ya, Chao, chao. profe. Chao.